La paz de Cristo sea para ti y toda tu familia. Quiero compartirles secretos en la oración, por lo menos 3. Por lo menos en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una orden de orar. En toda la Escritura encontramos que hay una orden de orar y orar sin cesar. Hay que estar constantes en la oración. En Lucas 6:28 dice, orad por los que os calumnian. A los que duermen en Lucas 22:46 dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Orad los unos por los otros. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vamos a revelar el primer secreto en la oración, y que se encuentra en Romanos 8:26. Y dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese que el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el primer secreto. ¿Qué son gemidos indecibles? Son pensamientos, sentimientos, cosas internas en nosotros que no podemos expresar con palabras. Entonces, según Romanos 8:26, somos débiles para orar. ¿Pero por qué? Porque andamos todavía en la carne, y los deseos de la carne son para muerte. Eso lo dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces es preciso que nos metamos en el Espíritu para que Él mismo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Entonces fíjese que según Romanos 8:26 somos débiles para orar, y hay algo más grave, dice que no sabemos pedir como conviene. Entonces si vemos en Lucas 17:10 dice que somos siervos inútiles, solo hacemos lo que se nos ha mandado. Sin embargo, hay quienes no hacen ni siquiera lo que se les ha mandado. Terrible situación. Por lo tanto, debemos llenarnos del Espíritu Santo para poder servir para algo. Si analizamos bien, este tipo de oración lo utilizaban mucho en el Antiguo Testamento. El David, Esther, entre otros. Por lo menos en Salmos 5:1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Salmos 6:6, 32:3. Fíjese que es bastante usado esta forma de oración. Hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo. Antes, estas personas no tenían el Espíritu Santo como ahora. Así que tenemos ventajas sobre esto. Cuando tú estás gimiendo, muchas veces sientes como un dolor de parto. En Jeremías 22:23 dice, ¿cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Fíjese que Pablo usaba mucho esta forma de oración. Él dice que sufría como dolores de parto. Y este tipo de oración es muy importante porque esto nos ayuda a estar firmes en Dios, incluso a orar por gente que está débil, aquellos que no han llegado a los pies del Señor Jesucristo. Este tipo de oración es muy importante para que nos metamos en el Espíritu y podamos rescatar muchas almas. Este tipo de oración también lo usó Ana. Fíjese que cuando estuvo en el templo, que movía solo los labios y pensaban que ella estaba borracha, pero el Señor la escuchó y por lo tanto tuvo un hijo, porque ella oraba mucho y estaba angustiada porque no podía tener varón, no podía tener un hijo. Y ese hijo fue Samuel, un gran profeta en el Antiguo Testamento. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese que era para formar a Cristo, para dar a luz nuevos creyentes. Tremendo, ¿verdad? Lo que usaba el apóstol Pablo, que es un gran maestro que Dios nos dejó. Y prácticamente muchas de las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría son del apóstol Pablo, donde nos dejó esta maravillosa doctrina que nos ha sido enseñada y revelada por el Señor Jesucristo.
El segundo secreto que les quiero comentar, orando en el Espíritu, es en 1 Corintios 14:1 lo podemos ver, que es hablar en lenguas. Que nos dice, por lo menos en el verso 4, que es para edificación propia. Es decir, que si tú hablas en lenguas, oras en lenguas, estás edificándote a ti mismo. Y esto es para todos aquellos que creen, porque en Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las lenguas las habla usted. Cuando el Espíritu mismo llegue a ti y sienta esas ganas de hablar, habla sin temor alguno, porque el Espíritu te da las lenguas. En Hechos encontramos en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que el Espíritu te da las lenguas y tú las hablas. Y eso es una grande bendición, porque estás siendo edificado a través de esta forma de oración. Entonces, lo posible, hermanos, hay que utilizar estas armas que nos da el Señor. En 2 Corintios 10:4 también encontramos armas poderosas para destrucción de fortaleza, imagínense. O sea que estamos bien armados. Eso si nos metemos en el Espíritu, para orar con gemidos indecibles en lenguas. Y la tercera forma, el tercer secreto que les quiero decir es, está en Salmo 42:2 y 3, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces pan es alimento. Fíjese que las lágrimas es el tercer secreto de oración. Usted ora en lágrimas, llorando, con gemidos, en lenguas. Esa es una oración muy poderosa que mueve a Dios a hacer muchos milagros. Entonces, como pan es alimento, usted de pronto ha experimentado que cuando usted llora en la presencia del Señor Jesucristo, usted está orando y llorando, cuando usted se levanta como si hubiese comido un gran refrigerio y se siente mucho mejor por esta forma de oración. Así que es muy importante utilizar estas formas de oración. En Lucas 7:12 encontramos cuando Jesús resucitó a alguien que estaba muerto, el hijo de una viuda, Naín. Ella estaba llorando, que Jesucristo le dice, no llores, porque el Señor se compadeció de ella. Mire que estaba llorando. Ella no estaba orando, pero las lágrimas compadecieron el corazón del Señor Jesucristo y le hizo el milagro. Igualmente en Juan 11:33, cuando la muerte de Lázaro, que el Señor Jesucristo vio a María, Marta llorando, a los judíos, y se conmovió en espíritu también, y esto lo movió a hacerle el milagro. Fíjese que usted puede constatarlo en Juan 11:33 en adelante, que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Le dice, Lázaro, ven fuera, y el muerto volvió a la vida. Y todo este milagro tan grande es porque el Señor se compadeció cuando los vio llorando. O sea que estas formas de oración son muy importantes para utilizarlas hoy en día. Entonces, ese tipo de oración hasta levanta muertos. Imagínense. En Joel 2:13 y 14, el Señor mismo nos insta, nos manda a que nos volvamos a Él en ayuno, lloro, llanto y lamento, oración. Entonces, todo esto es muy importante utilizarlo. En un futuro también, mire lo que dice en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces imagínense, este tipo de oración va a hacer que Jesucristo mismo venga de los cielos e interceda por su pueblo. Entonces los invito, hermanos míos, a orar en el Espíritu con estos tres secretos. Que el Señor les bendiga grandemente.